faltan, hay que hacer la línea, hay que hacer la fila, la cola. Que se haga menos la cola. Sí, 1, 2, sí. Bueno, como ahorita el hermano Lilla compartía terminación del tema que tenían del viernes antepasado, las últimas palabras que él dice que son muy buenísimas, gracias al arduo trabajo de él, gracias a que Dios movió en él, el Espíritu Santo le fortaleció para poder mover lo que era necesario para que diera raíz el grupo aquí en Dallas, por así decirlo. Vemos que él es uno de los promotores y gracias a esa motivación que él tuvo, ahora ustedes también son parte de ese ministerio que se formó desde ese comienzo, que él agarró esa iniciativa de querer hacer las cosas con ese ardor que muchos de nosotros a veces sentimos, de querer prepararlos, de querer aprender, de que nuestros familiares y nuestros seres queridos también conozcan más de Dios, en este caso más de la apologética. En esta ocasión vamos a compartir el tema la Trinidad. Todos los temas son importantísimos y este también es muy importante. Usted puede tomar su cafecito, no hay problema, vamos avanzando en eso con toda tranquilidad. La Trinidad, déjeme decirle, por si no lo sabía, si lo sabe, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Así, así no está en la Biblia. Está la doctrina, está el contenido doctrinal de la Trinidad, eso sí está. Muchas personas vienen a usted y dicen, ¿ustedes creen en la Trinidad? Eso, sí, claro, pero muéstrame en la Biblia dónde está la palabra Trinidad. Y dice, no, pues no está en la Biblia. Ah, si no está en la Biblia, no existe eso. No, sí existe. Igual que en la Biblia no está la palabra Biblia, no está. Conocemos como la Biblia, pero en su de Génesis, Apocalipsis no está la palabra Biblia, no existe. En la Biblia no está que tiene que tener 27 del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo, no existe eso. Mas sin embargo sí están 27 y sí hay 46 del Antiguo Testamento. Entonces vemos que en la Biblia hay varias cosas, en la Biblia no hay varias cosas, pero sí está la doctrina. Y nosotros lo que nos interesa es la doctrina. Otro ejemplo, el purgatorio. La palabra purgatorio no está en la Biblia, pero sí está la doctrina. En esta ocasión es la Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad. Muchos dicen, ¿qué es el misterio? No, el misterio es, muchos dicen, ya cuando yo conozco a Cristo no hay misterio. ¿Seguro? Sí, porque ya conocí a Cristo, sacamos el misterio. Ok, ¿quién creó el mundo? Oh, lo creó Dios, ve que no es misterio. Muy bien, ¿quién creó a Dios? No hay respuesta, porque es un misterio. Mas sin embargo nosotros creemos que es así, creemos que es Dios, un Dios que existe desde el inicio de todo lo que haya sido formado, ya estaba Dios, Dios hizo todo. En la Trinidad es misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué misterio de la Santísima Trinidad? Porque está en la Biblia, mas sin embargo si usted y yo lo queremos absorber en nuestra capacidad de entendimiento, no podemos. Pero sí podemos explicarlo con la Biblia. En Marcos 12:29, usted va a leer, que dice, escucha Israel, y le da un mandato al pueblo de Israel de algo importante. Marcos está despuesito de Mateo, 12:29. Marcos 12:29. El Evangelio de San Marco, igual. El Evangelio de Marco no dice la Escritura que sea de Marco, mas sin embargo ahí está, que es de Marco. Lo dice la iglesia. Nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en la Biblia que no está la palabra en concreto, pero sí está ahí todo lo demás. En este caso sí está la doctrina, mas la palabra no está. Marcos 12:29. San Marcos 12:29. Jesús les contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. ¿Qué está diciendo? Un solo Dios. Ahí es cuando muchos dicen, usted se da cuenta que no hay una Trinidad, porque en el Antiguo, esto está refiriéndose al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento fue dicho al pueblo de Israel que hay un solo Dios, un solo Dios. Usted en la Trinidad dice, ¿qué cree? En el Padre, ¿qué cree que es el Padre? Dios este. En el Hijo, ¿qué cree que es el Hijo? Dios este. Y el Espíritu Santo, ¿qué cree que es el Espíritu Santo? Dios este. ¿Cuántos dioses tienen? Usted dice, no, pues un Dios. Pero se da cuenta que usted está mencionando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios? 3 dioses, ¿verdad? Y usted dice, oiga, sí es cierto. Eso no me lo ha dicho la iglesia. Pero las cosas no son así.
Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de un solo Dios en tres divinas personas diferentes. Eso sí, ¿cómo se explica eso? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y los tres son uno solo. Si no lo dijera la Biblia, estaríamos locos por creerlo. Somos de fe, y nosotros somos de fe, y lo vamos ahorita a comprobar en la Biblia. En la Biblia está que el Padre es Dios, diferente al Hijo. Está que el Hijo es Dios, diferente al Padre. Está que el Espíritu Santo es Dios, diferente al Padre y diferente al Hijo. Pero los tres de la misma sustancia. ¿Qué es la misma sustancia? La divinidad, la deidad. Un ejemplo facilito. Aquí vemos muchas personas. Hay varios, si contamos por números, sabemos varios. Más de 10, por así decirlo. ¿Con qué lo distinguimos? Con la humanidad. ¿Cuántos humanos habemos aquí? En la capacidad de humanos. Todos somos humanos. ¿Hay una especie distinta? No, somos humanos. En Dios son tres personas, una deidad. Otro ejemplo. Yo pongo 3 velas, les pongo fuego, tengo 3 flamas, 3 llamas arriba de la vela. ¿Cuántas hay? 3. Al yo unirlas, ¿cuántas tengo? Una. ¿Pero por qué se hace una si tengo 3? Porque son 3 llamas en este caso sería una vela en un cuerpo, en una persona diferente, pero ambas de lo mismo, ambas son fuego. Y al unirla, una no se divide de la otra, no se despega de la otra, no rechaza la otra, son de la misma especie, fuego. Hablando de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia. Eso usted se recordará el credo. Ahorita se lo vamos a recitar un pedacito nomás. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, creyendo que son Dios los tres. Y el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y los tres reciben la misma adoración y gloria. Y si que uno recibe una adoración y gloria distinta al primero, no, los tres la misma. ¿Por qué? Porque son uno solo. No se le va a olvidar Marcos 12:29, que ahorita lo vamos a ver el porqué. Y esto de la Trinidad no es algo que el Papa se le haya ocurrido, no. O que el Padre se le ocurrió, no. Está en la Biblia desde el Antiguo Testamento, solamente que en el Antiguo Testamento está en una forma prefigurada. En el Nuevo Testamento es la plenitud. Cristo viene a darnos la plenitud de todo. En Génesis 1:1, son 2 en adelante, está de una forma prefigurada. ¿Qué es prefigurada? Que no está clarita como el agua, como por así decírselo, como ahora en día nosotros lo tenemos, ya que el Señor Jesucristo viene y nos revela la Trinidad de una forma más clara, que ahorita la vamos a ver. Génesis 1:1, Génesis es el primer libro, se conoce como el Bereshit, el inicio. Si voy muy rápido me van a disculpar, pero yo hablo ligero. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿quién lo creó? Dios. Dios, el creador, ¿verdad? Todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿Era Dios quien aleteaba sobre las aguas? No, el Espíritu de Dios. Tenemos a Dios Padre y tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Es Dios. Y viene lo que sigue. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. ¿Quién utilizó Dios? El verbo. Dijo, haya, la usó la palabra. ¿Quién es la palabra? El Hijo. ¿Se acuerda Juan 1:14? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos ahí prefigurado las 3 personas de la Trinidad. Claro, ahí no dice que sea Trinidad. Si dice, pero que no dice Trinidad, no, eso no está en la doctrina. El Padre, que es el Creador. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo, hágase, usó el verbo, usó la palabra. ¿Y qué es la palabra? Cristo, el Hijo. Tenemos los 3 en una forma prefigurada. Y no solo ese versículo, podemos también ver en Génesis 18:1. Usted lo puede leer en su casa, leer todito hasta el 29, hasta que termine si gusta. Está buenísimo todo. Ahí nomás le dan unas cuantas pasaditas más a la Biblia y va a estar Génesis 18:1 en adelante. Yahvé se presentó a Abraham. ¿Quién es Yahvé? Dios. En el Antiguo Testamento se le conoce como Yahvé, Elohim,
Adonai, para el pueblo judío, el Shaddai. Yahvé se le presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré mientras estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 hombres que estaban parados a poca distancia de él. ¿Cuánto vio Abraham? 3 hombres. ¿Pero por qué? Si era Dios que iba a visitarlo. ¿Se da cuenta? Cuando Abraham levanta la mirada y ve quién había ido, que era Dios, ve 3. No ve, no hizo, miró 1, no, miró a 3 hombres, a 3 personas. ¿Qué decimos nosotros con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? 3 personas. Dirá, oh, pero es que persona es el que tiene cuerpo. No. Persona no es lo que tiene cuerpo. El cuerpo conforma, nuestra persona está conformada por el cuerpo, pero eso no es el cuerpo. Somos personas porque podemos razonar, pero somos personas. El Espíritu Santo es persona, el Hijo es persona, el Padre es persona. Pero no tiene un cuerpo físico no, es un espíritu, pero son personas. Pero no necesita tener un cuerpo físico para ser persona. Ahí es cuando muchas personas se confunden. Dice, ¿cómo es que el Espíritu Santo es persona si no tiene un cuerpo físico? Eso no hace a la persona. La persona es el que puede razonar, tiene la capacidad de razonar. Y ahorita vamos a ver en la Escritura que todos los 3 personas de la Trinidad tienen la capacidad de razonar. A poca distancia encontró, en cuanto los vio, corrió hacia ellos. No dice corrió hacia él. Corrió hacia ellos, plural, no singular, más de uno, a ellos, y se postró ante tierra, diciendo, Señor mío. ¿Qué dijo? Mis señores, no, Señor mío. Vemos que Abraham, en este pasaje, usted podrá leer en su casa, está jugando con las 2 cosas, refiriéndose a Dios, que va 1, pero cuando él habla y ve, habla 1, pero él ve a 3, prefigura y dice que era Dios, prefigura de lo que en el Nuevo Testamento viene a explicarse de una forma más clara con la Trinidad. Ya vamos al Nuevo Testamento. Esto del Antiguo es una prefigura para hacer ver, para que nosotros veamos que lo de la Trinidad no es que se le ocurrió a alguien o que hoy en día voy a inventar algo llamativo, algo que se llame la atención y listo. Y en este tema de la Trinidad, nosotros como cristianos católicos no hay mucha discrepancia, o sea, no tenemos mucha controversia con la mayoría de hermanos separados, porque la mayoría de hermanos separados son también trinitarios, la mayoría, no todos. Los que no son trinitarios, un ejemplo grande, los testigos de Jehová, ellos dicen que la Trinidad es el diablo, así de claro. Otros que no son trinitarios son los pentecostales unidos, y hay otro grupito por ahí que tampoco son trinitarios. Lo curioso de esto es que unos dicen que Jehová es el único Dios, que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, y otros al revés, que Cristo es Dios, que Jehová no es Dios, que es el mismo Cristo, que el Espíritu Santo no es Dios, que es el mismo Cristo, y hay otros que se agarran y así podemos ver. ¿Por qué podemos ver eso? Porque en la Escritura presenta, si yo me voy solamente buscando a Dios Padre como Dios, que es Dios. Si yo busco a Cristo como Dios, es Dios. Si yo busco el Espíritu Santo como Dios, es Dios. Está en la Escritura distinguido los 3. Si yo agarro solamente una cosa, digo, bueno, yo me agarro que este es Dios, porque recuerda cómo comenzamos con Marcos, un solo Dios. Bueno, Cristo es Dios, me quedo con este. El único Dios es Cristo. Quito al Padre y quito al Espíritu Santo. O si no, yo agarro al Padre, quito a Cristo y quito al Espíritu Santo. Porque si no, yo diría, bueno, que Él es Dios y este Dios, tengo más de un Dios. Y en Marcos, que estamos leyendo, 12:29 decía, un solo Dios. Es cuando no han llegado a la plenitud de lo que Cristo vino a enseñarles. En Mateo 28:19 vamos a ver lo que Cristo ya lo viene a revelar. Vayan pues y hagan, puede usted leerlo del 18 si no me equivoco, pero vamos al 28:19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vamos a ver de qué manera. Bautícenlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma trinitaria. Y aquí es cuando viene. Oh, pero es que el nombre del Padre no es nombre, es un título. Y lo del Espíritu Santo no es nombre, es un título.
Nombre es con aquello que identifica a alguien o algo. Y el nombre del Padre es nombre. El nombre del Espíritu Santo es nombre. El nombre del Hijo es nombre. Cristo mismo viene y dice: Padre, les he dado a conocer tu nombre. ¿En qué parte Cristo dijo: oh, era Jehová? Era Yahvé. No, le da nombre a Dios como Padre. ¿Por qué como Padre? Porque es un Padre amoroso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y Dios lo ama a uno, lo quiere a uno como un Padre. Y es Padre. Es Padre de todos nosotros, que nosotros somos hijos adoptivos, gracias a Cristo, gracias al bautismo. Cristo es el Hijo primogénito. Entonces Dios Padre es Dios amoroso. Un Padre que lo va a corregir. Un Padre que lo quiere. Un Padre que va a querer lo bueno para su Hijo. En este caso, lo bueno para sus hijos, que somos nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Con ese es nombre con el que se distingue la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces vemos que sí son nombres. Nombres con lo que se identifica a alguien o algo. Pero no, pero es que Padre no es nombre. Sí es nombre. Y muchos de ellos se agarran de esa partecita. Es que no es nombre. Y ahí se va. Para dejar a un lado lo que Dios está exponiendo. Lo que Dios está diciendo. Y le hago un pequeño ejemplo. Si usted tiene un gatito, usted tiene el nombre es gato, ¿verdad? Pero le da un nombre propio de ese gato. ¿Y cómo se llama el gatito? ¿Cómo se llama? Se llama gato. No, pero usted le pone un nombre. Entonces, un nombre va a ser con el que distingue a alguien o algo. En este caso, a Dios, ¿con qué nombre se está refiriendo Cristo? Con nombre de Padre. Y vemos que en todo el Nuevo Testamento, Cristo, ¿con qué nombre se dirigió? Padre. Y le dijo a sus discípulos, dijo a nosotros: cuando vayan a orar, oren así, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo, digan este nombre, no, dijo Padre, dándolos a nosotros a conocer el nombre con el cual íbamos a referirnos a Dios, como un Padre. Segunda de Corintios 13, 14. Vamos a ver en el Nuevo Testamento varias citas, no las vamos a ver todas por cuestión del tiempo, pero hay muchas citas que hablan, que identifican la Trinidad, que especifican la Trinidad. Segunda de Corintios 13, 14, uno de muchos ejemplos. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, refiriendo a que Cristo es Dios, el Señor. Para el pueblo judío, cuando se refería a Señor, estaba refiriéndose a Dios. ¿Se acuerda cuando la Virgen María fue a visitar a Santa Isabel? Dijo: que a mí que venga a verme la madre de mi Señor, con ese mayúsculo, refiriéndose a Dios. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí vemos los tres. Dice: la gracia de Cristo Jesús, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice que sea con todos ustedes? Y ahí es cuando nosotros, hoy en día, muchas veces, en ocasiones, casi todo el tiempo, dejamos a un lado esto. ¿Qué cosa? Estar en común unión con Dios trino, con un Dios completo. Y dejamos a un lado esto. Muchas personas hoy en día, y es lamentable, pero así es, no creen realmente que el Espíritu Santo sea Dios. Y muchas veces nosotros en nuestra vida dejamos a un lado, así: sí es Dios, pero lo dejamos a un lado. Y ahorita vamos a ver la importancia. También podemos leer Marcos 1, 8 en adelante. ¿Se acuerda con el bautismo de Cristo? Marcos 1, 8. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán, dice. Marcos 1, 8. Se lo voy a recitar, usted lo puede leer, no hay problema. Marcos 1, 8. El Señor Jesucristo va a ser bautizado por Juan. En el momento que Cristo sale del agua, ya no estaba en el agua, ¿se acuerda cuando compartimos el tema del bautismo? Vio Juan bajar del cielo en forma de paloma el Espíritu Santo. Estaba allí Cristo, hijo. Baja el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Era el mismo Cristo? No, diferente. Se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien me regocijo, o en quien me complazco, depende de la versión que usted tenga. Vemos ahí un ejemplo claro de los tres, las tres personas de la Santísima Trinidad. El Hijo que está siendo bautizado, el Espíritu Santo que está bajando en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, en forma, representación. Adelante. Y eso sí dicen los hermanos de
hablando que es una persona y no es una persona. Ellos no lo toman como persona y dicen, ¿por qué ustedes dicen eso? No Ahorita, es una persona. bueno, excelente. Y ahí ahorita vamos a ver el por qué. Y esa es la importancia. Lo primero tenemos que saber qué es persona. Eso es lo primero. Si ellos no saben qué es persona y nosotros no sabemos qué es persona, ni para adelante ni para atrás. Ellos dicen que es Fuerza. el amor entre el Padre y el Hijo, pero que no es una persona. Vamos a ver. Ellos así dicen. Sí. Y no dicen solo eso. Dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Eso es. ¿Qué es fuerza? Fuerza es lo que usted ejerce hacia algo o contra alguien o lo que sea. Yo ejerzo fuerza para levantar esto. Eso es fuerza. Usted ejerce fuerza para mover la silla, la mesa, etc. Ejerce fuerza. Esa fuerza que usted y yo ejercemos no me va a decir a mí nada, porque es fuerza, ¿verdad? Esa fuerza que usted y yo ejercemos no va a pedir nada por mí, porque es fuerza. El Espíritu Santo es todo lo contrario a lo que eso se dice. Y ahorita vamos a ver el por qué con la Biblia. Y es bueno que ya lo escucharon para saber que, bueno, sí es cierto, lo que se está diciendo es eso. Vamos a ver. Aquí vemos ahorita que le remarqué Marcos 1:8, vemos que el Espíritu Santo baja en forma de paloma. En forma de paloma. Que el Hijo está ahí y baja el Espíritu Santo y que se escucha una voz en el cielo que es la voz del Padre. Los tres. Aquí vemos Juan 1:1, refiriéndose al Hijo que es Dios. ¿Y por qué me refiero a Juan 1:1? Porque en la Trinidad creemos que los tres son Dios. Hay un grupo de personas, o algunas personas, pero específicamente un grupo, que no cree que Cristo sea Dios. Al quitarle la deidad a Cristo como Dios verdadero, pues ya no tenemos la Trinidad, tenemos la dualidad, dos nomás. Y es Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Se acuerda cuando Dios dijo hágase? Usó el verbo. Eso es en el principio, no es invento, ya estaban de ya. El verbo es la palabra, por si acaso. Y el verbo estaba ante Dios. El verbo distinto a Dios, estaba ante Dios. Y el verbo era Dios. Y ese verbo era Dios. Tenemos a Dios Padre y tenemos a Dios Verbo, que viene siendo el Hijo. Dos. Y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, desde la creación. ¿Qué está diciendo ahí? Que Cristo es. Y en Juan 1:14, ahí mismo Juanito dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está diciendo que Cristo es Dios. Y está con D mayúscula. Dios verdadero. ¿Por qué le recalco D mayúscula? Porque los testigos de Jehová lo tienen en su Biblia con D minúscula. Es la única Biblia que este versículo no está como usted lo está leyendo. En la versión de ellos dice, en el principio era el verbo, estaba junto a Dios, y el verbo era Dios, con D minúscula. Al usted leer D minúscula, no es Dios verdadero, es un Dios falso. Entonces, si Cristo es un Dios falso, no, es un Dios chiquito, por eso le ponemos D minúscula. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia está Dios verdadero y un Dios falso, punto. ¿Se acuerda usted en el Antiguo Testamento cuando habla los dioses falsos? Está con D minúscula. ¿Por qué ellos hacen esto? Facilito, porque no creen que Cristo sea Dios. Al no creer que Cristo es Dios, ahí ya vemos que hay una parte de la Trinidad que ya no existe. Ya no van a creer que Cristo es Dios, mucho menos en la Trinidad, porque la Trinidad es conformada porque Cristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ellos quitan la deidad de Cristo porque no creen que Cristo es Dios. Al no creer eso, estamos dejando a un lado todo lo que continúa respecto a la deidad de Cristo, respecto a la eternidad. Esa está la traducción del Nuevo Mundo, así se llama la Biblia. ¿Por qué hacen eso? Porque no creen que Cristo sea Dios. ¿Por qué tienen una Biblia así? Porque tienen una imprenta. ¿Qué es la imprenta? Donde mandan a hacer las Biblias y la hacen al gusto de ellos. Y esto lo comparto en todos los lugares yo. Nosotros como cristianos tenemos que hacernos conforme a la Biblia. Ellos no son cristianos y no se hacen conforme a la Biblia. Hacen una Biblia conforme a ellos. Facilito. Le quitan que la Biblia de Cristo murió crucificado, quitan que Cristo sea Dios, quitan cualquier posibilidad de la Trinidad, porque son cosas que ellos no creen. Al no creerla, ¿para qué la van a tener? Si un lector la lee, dice, oye, pero aquí está. No, lo quitamos y listo. Es por eso que recalcamos Juan 1:1, refiriéndose a que Cristo es Dios.
De igual manera, Hebreo 1:6. Este lo voy a recitar porque vamos con el tiempo. En Juan 1:6 dice: cuando de nuevo Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice que todos los ángeles de Dios le adoren, refiriéndose a Cristo. Ellos, eso ya lo cambiaron también. Nomás lo tiene la Biblia Verde, que es la primera edición que hicieron. En la segunda edición es que dice: cuando Dios de nuevo introduce a su primogénito en el mundo, dice que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. ¿Homenaje es lo mismo que adorar? No, no es lo mismo. Adorar es adorar a Dios, pero como no creen que Cristo sea Dios, no está la palabra adorar, solamente está en esas versiones antiguas. Más para adelante puede usted seguirlo leyendo y está haciendo referencia a que Cristo es Dios verdadero, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Juan 14:26. En este Juan 14:26 vamos a leer Juan 14:16 en adelante. El Evangelio de San Juan 14:16 en adelante. Que ahorita vamos a ir viendo otros textos bíblicos donde vamos a aclarar esa parte del Espíritu Santo. San Juan 14, el 16. 14:16 en adelante. Sí, 16. 16. Ahí está el 26, que es la terminación, por así decirlo, pero comenzamos desde el 16. Estos textos que estamos compartiendo, nosotros prácticamente sacamos lo que es la más esencia, pero usted puede leerlo en su casa todo el pasaje si gusta y se va a dar cuenta de que es una hermosura. San Juan 14:16. Perdón, creo que no, a ver, deme chancecito. Eso no va a ser, ¿verdad? No, ok. No, pues entonces lo quedamos con él. Sí, porque la cita que busco es otra, pero ahorita vamos a ir al 26. Maneje un par. Sí, al 26. El 16 dice: y yo rogaré al Padre y les dará un Ok, pues sí, pues está muy bien. Está muy bien, sí. El 16. Sí. Y yo, Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién habla? Cristo. Y Él les dará otro. ¿El mismo? No, otro. Y Él les dará otro protector. En otra versión dice consolador, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Depende de la versión que usted tenga. Ese otro, vamos a ver quién es. Que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad. Aquí vemos que el Espíritu no es una fuerza, ni tampoco que era un amor entre Dios y Cristo, no. Vemos que es una persona. ¿Por qué es una persona? Por lo que se le atribuye. ¿Qué se le atribuye? Lo que dice. Y Él les dará otro. ¿Qué es otro? Uno distinto al Padre. Pues yo rogaré al Padre. El Padre es uno. El que está rogando no es el Padre, es Cristo. Aquí cuando muchos dicen, no, es que es el mismo. Entonces, ¿se está rogando a sí mismo? No. Pero así lo creen muchos. Dicen, no, es que es Cristo mismo. Y Él mismo se va a dar a Él mismo, que después viene como Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se dice? Dios es antes que Cristo viniera al mundo. Dios es Cristo en el mundo. Y Cristo es el Espíritu Santo después que se fue de este mundo. Y así lo creen. Créanme que así lo creen. Y eso no es así. O sea, estamos leyendo algo, si razonáramos, y yo lo razono de esta manera, que como Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y Cristo está diciendo que aquel que va a estar con nosotros es el Espíritu Santo, y entonces Cristo viene en la forma de Espíritu Santo, y es el mismo Cristo, no es el Espíritu Santo, es el mismo Cristo. Y así lo creen, y no es así. Y aquí vemos que Cristo está rogando al Padre, y el Padre lo va a enviar otro, que no es Cristo, es el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador. ¿Qué es Consolador? Que va a estar ahí para consolarlos. Cuando estamos decepcionados, cuando estamos afligidos, tenemos que acudir al Espíritu Santo que lo va a consolar. Y no es una fuerza, porque si fuera una fuerza no nos puede consolar. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza no nos puede consolar, como muchos dicen, no, es que el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza. Si el Espíritu Santo fuera el amor de Dios entre el Padre y el Hijo, tampoco los puede consolar.
Y tampoco no lo mandaría el Padre. Si el Padre lo está enviando, es la tercera persona. Vamos a irnos al lenguaje español, que es el que se maneja. Primera persona, segunda persona y tercera persona del verbo. Yo, Cristo, rogaré al Padre, segundo. Y Él le va a enviar el Espíritu Santo, tercero. Entonces vemos que no es la misma persona. ¿Y por qué hablamos de persona? Porque está... Adelante. Una pregunta, es decir, son tres unidos en una deidad. En una deidad. De pronto esto es como una pregunta tonta, pero en No, el no hay cielo nada. ¿están los tres separados entonces? O sea, uno en el cielo ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿O uno solo? Cuando Cristo dice, vamos a ver si un poco, 1 Corintios 15:1 por allá. Cuando Cristo es subido al cielo. Y Cristo dice que Cristo fue llevado al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Entonces vemos que estaba el Padre, que Él se sentó a la diestra. Entonces vemos la prefigura de que está separado. Esa sería la forma de lo que, conforme a lo que está ahí. Ahora, ¿por qué es eso así? Porque son tres personas. No es la misma persona, es la misma deidad. Los tres son un solo Dios. ¿Y dónde está la separación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, los tres son un solo Dios. Un solo Dios. Entonces, En cuando tres nosotros personas. oramos y decimos, por ejemplo, Diosito, ayúdame, o Dios, tal cosa, Usted está adorando a los tres. a los tres, clamando a los tres. De ahí está el enfoque que nosotros hacemos en Cristo. Un ejemplo, que le pedimos: Señor Jesucristo, por favor, ayúdame en esto, refiriéndose específicamente a Él. Los tres son deidad. ¿Por qué son deidad? Son omnipresentes, son omniscientes. Esa es la deidad de Dios y están en todo lugar, los tres. Cada uno tiene su papel importante en la trayectoria que está escrito en la Biblia. Dios envía al Hijo, que el Hijo viene a redimir a su pueblo. Dios envía el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a consolar y a guiar a ese pueblo en la redención de Cristo. Los tres están en lo mismo, por eso es un solo Dios. Distinto fuera que cada uno de ellos obrara como Dios de una forma distinta a la de aquel. Eso no es así. Una pregunta. En Mateo 28:20 nos dice: y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es Jesucristo el que va a estar. Pero también cuando Él nos deja el Espíritu Santo, nos deja el Espíritu Santo. Claro. ¿De cómo se explica eso? Facilito. ¿Por qué Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Porque está en todos lados. ¿Por qué está en todos lados? Porque es Dios. ¿Por qué nos envía el Espíritu Santo? Y va a estar el Espíritu Santo con nosotros, porque es Dios. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no pudiera estar con nosotros. Recuerde, Dios está en todos lados. Si no está en todos lados, no es Dios. Cristo promete en ese pasaje y en Efesios 5:23 en adelante, estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Promesa de Cristo. Y Cristo está diciendo aquí ahorita que le está pidiendo al Padre, y el Padre enviará a otro que estará con nosotros, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Consolador. Entonces, bueno, ¿quién está con nosotros? ¿El Espíritu Santo o Cristo? Los dos, porque son un solo Dios. Como que el poder de los tres es el mismo. El poder de los tres es la deidad, que eso es ser Dios, que es lo mismo que el Espíritu Santo puede estar aquí en todo lugar, Cristo puede estar aquí en todo lugar, Dios Padre puede estar aquí y en todo lugar. Si no, no fuera Dios. Si uno solo es el que puede hacer eso, entonces uno es Dios. Y es todo. ¿Por qué Cristo está con nosotros? Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios Padre está con nosotros. Dios Padre está con nosotros. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Y ahí ahora nosotros venimos y vemos la persona de Cristo real y presente en la Eucaristía. Está Cristo. El Espíritu Santo siempre nos consuela, que es Cristo. El Espíritu Santo, que es consolador. Él les va a recordar todas las cosas, en otro pasaje, todas las cosas que tienen que decir. ¿Cómo lo va a recordar? Porque es Dios. ¿Y qué nos va a recordar? Lo que ya hemos leído. Si no hemos leído, no va a recordar nada de eso.
Muchos dicen, yo creo y confío en el Espíritu Santo y no estudio nada, no leo nada, y el Espíritu Santo que me guíe, que me dé la fortaleza que yo ocupo para hacer esto, para hacer lo otro. Sí, pero ¿qué fortaleza le va a dar si usted nunca se ha preparado? El Espíritu Santo le va a dar la fortaleza en las cosas de Dios que usted ya se ha preparado anteriormente. Adelante. Yo lo aprendí de una forma que es muy bonita. La deidad es como el sol, y el sol es todo luz, es todo fuego y es todo calor. Y es como lo que está diciendo que Dios Padre es todo, que diremos, luz, energía, y así se puede diferenciar que personas, pero un solo Dios, una sola deidad. Sí, muy buen ejemplo. Ejemplos, hay muchos ejemplos. Los ejemplos son muy buenos porque son para que nosotros podamos tener una idea más grande, más cercana. La plenitud del entendimiento de esto lo vamos a tener. ¿Se acuerdan cómo pensamos? Misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué es misterio? Algo que está más allá de nuestro entendimiento. ¿Lo creemos así por el entendimiento? No, lo creemos así por fe. Por fe. Este libro no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Es una biblioteca de fe. Otra cita bíblica, y esta usted, aquí está los tres, y aquí podemos dar comparación, y se lo voy a decir antes, claro. Primera de Juan 5, 7 y 8. Esta cita bíblica no está en su Biblia así como lo está usted leyendo. Está así en la Vulgata Latina, en las versiones directas de la Vulgata Latina y en la Reina Valera. Está así. En nuestras versiones católicas que manejamos ahorita en día no está así. Habla del verbo, habla del verbo, de la sangre y del agua.